Hola, hola amigos de País Lobo Radio Mía y Radio La Mega. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast días miércoles con Juan Carlos Claret. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy bien, Rocío, gusto en saludarte y como cada miércoles saludar también a través tuyo y de los micrófonos de País Lobo y Radio Mía y La Mega a quienes nos escuchan en Río Negro y Puerto Octay, comunas entrañables. Así es. Como todos los miércoles, los saludamos a esas dos comunas, en particular Río Negro y Puerto Octay. Y te echamos de menos el miércoles pasado. Estabas, pero full de pega. Así que muchas Estábamos felicidades por full. esa victoria que tuviste, ¿ah? Gracias, sí. La semana pasada comenzamos un juicio oral, que es la última etapa del proceso penal, en el que es como en las películas, objeción, que esto, que el interrogatorio de testigos por un homicidio, donde finalmente se declaró culpable digamos, Al al imputado. malhechor. Claro, y nosotros íbamos en defensa de las familias, de los sobrevivientes a este homicidio, así que el tribunal decretó 8 años de cárcel y también un pago de una indemnización, así que en algo que eso contribuye a reparar el sufrimiento de una familia frente a una defensa del acusado que era de que estaba loco, así que logramos desmontar eso, así que estamos bastante contentos. No estaba loco, estaba haciéndose pasar por loco nomás. Era un psicópata perverso. O sea, el peritaje La demostró que dura. era psicópata, pero todos los pasos que él hizo para demostrar su locura era parte de una orquestación, digamos. Así que en eso era perverso, Juan malévolo, Carlos, digamos. estás como para Netflix, ¿no? Falta todavía, falta todavía. Ojalá nos lleguen algunas causas de fundaciones. Oye, sí, ese tema vamos a revisar hoy porque el fin de semana, en la tercera salió que 22 de las 29, de los 29 contratos que habían sido declarados ilegales venían de la administración de Vallespín. Todo eso quedé con de dudas y dije, vamos a esperar al miércoles para que Juan Carlos nos pueda aclarar, porque efectivamente en este rato también hubo declaraciones de parte del GORE, se está hablando de que no son ilegales, que solamente hay que arreglar algunas cosas, pero tenemos el caso de Kimona ahí, que también está bien entramado, ¿ah? Así que eso vamos a revisar el día de hoy. Pero antes de partir, quiero hacer una salvedad respecto al capítulo de ayer con Héctor, donde analizamos el caso del PPD, donde le hicieron como una zancadilla a Natalia Bergentili, porque la dejaron fuera por vocover, o sea, por default, porque uno de su lista en realidad iba a ir por la otra lista, pero hubo un fallo de parte del Trisel del PPD y dijo, la lista de Quintana tampoco estaba en tiempo, así que también quedó fuera, y les dieron plazo hasta el jueves para inscribirse y todavía están dudas si es que ella va a inscribir o no una lista. Así que bueno, eso todavía está en conversaciones y no está cerrado, así que eventual no se sabe bien qué es lo que va a pasar. Eso, pero vámonos a lo Mira, que nos convoca el día de hoy. Ah, y lo otro, ya, pensé que también pasó. ¿qué No sé si pasó? viste la vecindad del Chavo ayer. ¿Quién no vio ese meme, no? Está muy bueno. Eso eran los de Comando Jungla, los que estaban ahí, pero esos tienen hoy día. Ay, que me dio risa cuando vi. ¿Por qué? Porque el presidente ayer hizo el anuncio de la reforma. No, perdón, no es reforma tributaria ni es ley. Esto es un pacto fiscal, lo que se anunció, que les Mm. debo decir. En mi caso no lo sentí nada de pacto, aparte de la palabra que estaba utilizando, porque como que estaba solo. Y para mí un pacto tenía que ser como con más gente. Y aquí hubo toda una puesta en escena que estaba en un cité y que después le pusieron a doña Florinda. No, a la vieja del 71 y a don Ramón lo pusieron ahí. Bueno, no sé qué te pareció Bueno, el anuncio. sobre eso tenemos harto que conversar porque son hartas medidas. ¿Y cuál es el problema de juzgar en este estado la propuesta? Es que ni siquiera sabemos qué es lo que se va a tramitar en el Congreso. Entonces tenemos el anuncio, pero todavía no sabemos qué es lo que va a salir de la puerta del horno. No vaya a ser que se queme en la puerta del horno. Entonces, yo creo que ese es como el principal problema, pero a decir verdad, es cierto, la palabra pacto tal vez le queda grande porque esto ha tenido de todo menos pacto, más aún cuando se le ha rechazado la reforma tributaria que en su momento se propuso,
pero yo creo que va bien encaminado, porque no es solamente un tema tributario lo que se pone sobre la mesa, sino que también de modernización del Estado para el crecimiento, y yo creo que esos son temas que son necesarios abordar, porque tenemos un Estado en el siglo XXI que es de finales de 1900. Entonces necesitamos en ese sentido avanzar en esa dirección. Ahora, si los pasos en ese camino son los convenientes, son los adecuados, es lo que vamos a tener que monitorear, pero por lo menos en la inspiración me parece que va en buen camino. Sí, yo te concedo ese punto que efectivamente por lo menos ahora hay anuncios que van en cierta línea de que hay palabras que se están utilizando, porque yo me acuerdo el año pasado cuando algunos hablaban de modernización del Estado, cuando se estaba firmando este pacto por este nuevo proceso constituyente que se está llevando este año, se quería meter el tema de modernización del Estado también, porque decían, bueno, sí, una cosa es la Gran Carta Magna, pero la otra es qué es lo que está pasando y cómo está actuando el Estado ¿Cuál? para que tengamos mayor crecimiento, cómo estamos modernizando este Estado. Y el gobierno era bastante reacio a hacerse cargo. Eso yo te doy el avance de que por lo menos ahora hay por lo menos un titular de que se va a avanzar. Pero entiendo que también hay una tremenda conversación respecto a los tiempos, porque una de las cosas en que hay acuerdos, yo creo que bastante transversales, es en el tema de ilusión y evasión, que es una de las cosas más importantes. Pero Renovación Nacional y Arturo Longton, no, el diputado Longton lo voy a poner porque Diputado, sí. se me enreda con el hermano. ¿Es Arturo o Andrés? Porque parece que los dos son con H. Andrés, No nos ayuda, Andrés, no nos no sé ayuda. cuál de los dos, pero el diputado Longton dijo que estaban revisando si es que iban a ir a Tribunal Constitucional, porque hay una discusión respecto de si una ley es rechazada en sus ideas matrices, al separarlas, ¿puede una de ellas entrar en un plazo distinto? Entonces ahí estaban analizando si efectivamente podían ir a Tribunal Constitucional y podía ser discutida ahora en agosto o si tenían que esperar hasta marzo, que es cuando se cumple el plazo. Es bastante interesante esa discusión porque de lo que se ha escuchado es que hay transversalidad en avanzar en este tema. Entonces, no sé, y yo creo que vamos a tener espacio para discutirlo si es que se llega a presentar esa ley ahora en agosto, como estaba anunciado dentro de los plazos, o si se va a seguir conversando y estableciendo y acatando esta norma de que no puede ser presentado, porque no está eso cerrado. ¿Eh? Sí, yo creo que ahí van a ocurrir varias cosas. No va a ser primera vez que nos vamos a encontrar con un proyecto grande que se va a tener que fraccionar. Posiblemente en lo que tenga que ver con el tema tributario, vamos a tener un proyecto el próximo año, mientras podemos avanzar en los otros tópicos que son tomados por este pacto en pañales, porque todavía no sabemos si va a congregar a más gente. Y yo creo que el principal problema que tiene el presidente a propósito del tema de pacto es que precisamente ellos podían volver a insistir en la reforma tributaria insistiendo por 2/3 en el Senado, pero no tienen los 2/3. Entonces, eso demuestra de que no es tan transversal la propuesta. Entonces, yo creo que en ese sentido el presidente se va a ver obligado nuevamente por la realidad a fraccionar su proyecto. Y eso significa, para tristeza de él, que no va a ver los frutos de su proyecto en caso de que sea aprobado. Es decir, nadie sabe para quién trabaja. Así que Mm. ese va a ser Es un que desafío importante. Es que porque yo digo que en el caso de evasión y elusión era algo que tiene apoyo transversal, porque por lo menos mientras se estaba discutiendo la reforma tributaria, lo que más pedía la oposición es que evasión y elusión se votase separado. Y eso tenía altas posibilidades porque también cuando hablamos de la PGU, porque este gobierno, y escuchaba a la vocera también hablar, el tema de pensiones está muy asociado a reforma tributaria. ¿Por qué? Porque la PGU va por fondo, porque viene de impuestos generales, no viene como Y claro, de pero un impuesto al trabajo en particular. Entonces, como necesitamos que los impuestos generales sean más para poder aumentar la PGU a 250, todo el tiempo la oposición también se ha escudado en eso, de que decir, nosotros estamos disponibles para ilusión y evasión y queremos aumentar la PGU a 250. Y dentro de la propuesta de la UDI también gran parte era esto. Entonces, de esos 250 es de ilusión y evasión. Entonces, encuentro que los votos sí están para eso y sería contraproducente llevarlo a Tribunal Constitucional si es que efectivamente esa parte
está... O sea, ojalá que no lo hagan, digamos, eso, pero la sí, facultad está, eso es sí. importante, es un derecho. Si no son los de la UDI, yo creo que el Partido Republicano de manera especial va a estar interesado en llevarlo al Tribunal Constitucional. Recordemos que en la actual Carta Magna, el Tribunal Constitucional puede hacer un control preventivo de la ley, es decir, puede antes de que sea una ley ver si es que se ajusta o no a derecho. Y ese es un problema para la discusión política, como está ocurriendo en este Sí, caso. y te sumo una cosa, Renovación Nacional, que es el al que escuché al diputado Longton ahora, tiene un tema que es el 19 de agosto tienen elecciones. Y Mm. por lo menos yo conversé con la senadora Gatica y ella es de la lista de Orrego y Carlos Larraín, que es bien contraria a este gobierno, mucho más cercana, sentí yo, a republicanos en ese sentido. Entonces, ¿quién sale de esas elecciones? Yo creo que también va a sentar el tono de conversación. Está Galilea y está Núñez también. Núñez entiendo que podría entrevistar la mañana y estamos viendo también al senador Galilea, pero de lo que sabemos, Galilea es más de la línea dialogante, Núñez es más de la lista de Desborde, de hecho Desborde va a la lista de la senadora Núñez, pero la senadora Gatica va en la línea más conservadora y más, Oye, más firme en ese sentido de disculpen renovación la nacional. comparación, pero para quienes vieron los Thundercats, la Rain es como Monra, porque uno lo ve de Munra. repente, así, uno lo ve muy disminuido y de repente aparece así con toda la vitalidad, así como uno dice, ¿de dónde sale el poder de Carlos Larraín como para seguir influyendo después de su jubilación? Si él se había jubilado en la política, digamos, entonces de repente regresa y son cosas bien interesantes. Así que eso demuestra que en política, en último término, nadie está muerto. Así que eso, Oye, de todas maneras, bueno, pero sí, es cosa, ya, me voy a poner. Estamos en los 50 años y cada vez se desentierra Allende y a Pinochet. O sea, ni ¿sí? siquiera están vivos literalmente, pero su figura sigue ahí influyendo. Y cuando algo pasa y quieres desviar la atención, tiras el dulce de qué es lo que pasó en Sí, ese si antes conversábamos lo de Garzón, ahora el homenaje que se le hizo a bueno, a Chochol yo lo conozco desde mi época universitaria, él iba a dar charlas, y para alguien del sur, que en Santiago, ir a conocer, bueno, cómo fue la reforma agraria era un tema interesante. Pienso en las personas de Rupanco y digo, bueno, quiero conocer esa historia, y qué mejor que estar conversando con quien fue ministro de Agricultura, y yo me escandalizaba. O sea, Cholchol, el homenajeado por el presidente, fue el que promovió que las expropiaciones se paguen con ficha. Entonces, cuando después dicen, no, es que los latifundistas estaban enojados, porque uno dice, bueno, que esas personas fueron las que sin tener derecho ejercieron, digamos, o llevaron al extremo la situación. Entonces uno dice, es verdad, han pasado 50 años y de tanto en tanto vuelve a salir el tema y eso demuestra que tenemos heridas que no podemos solucionar más allá de la dictadura. Si uno mira más para atrás, incluso la reforma agraria no todavía es sinónimo de un tema tabú o es sinónimo de división. Es impresionante. de todas maneras. Oye, vámonos, nos queda la mitad del programa, nos quedan 10 minutos. Vamos a analizar lo que pasó aquí en Los Lagos, ¿te parece? ¿Me puedes Perfecto. responder tú? ¿Son ilegales o no los contratos? Ya, hay que distinguir y vamos a hacerlo de la siguiente manera. A ver, Contraloría General de la República es un organismo público bastante extraño. Nosotros en clase lo estudiábamos con el profe Ruiz Tagle, el actual decano de mi alma mater, el, como un ornitorrinco, porque hace muchas cosas y de repente le falta tiempo y le faltan manos. Nosotros siempre decimos que en nuestras oraciones debemos tener presente al Contralor porque esa persona no debe dormir porque tiene mucho por hacer y creo que se necesita una reforma para hacerlo más ágil. Pero en concreto, la principal labor o por la que más se conoce el trabajo de fiscalía es por la toma de razón. ¿Fiscalía o Contraloría? Perdón, No me Contraloría. enredes, pues, Juan Carlos. Ya, perdón, Contraloría. Contraloría. Siempre voy a hablar de Contraloría. Entonces, el principal trabajo que tiene Contraloría es la toma de razón. ¿Y qué es la toma de razón? Es decir, mire, señor Contralor, nosotros somos un servicio público, somos parte de un órgano de la administración del Estado y vamos a hacer esta resolución, por favor revísela y coteje que se ajusta a la ley. Eso es la toma de razón. Es un control, para decirlo en simple, un control de legalidad. Es que ese acto administrativo está ajustado a derecho. ¿Hay excepciones al respecto? Sí, sí las hay.
La famosa resolución 6 de la Contraloría permite a ciertos actos de la administración eximirlas del control de legalidad, ya de la toma de razón. Pero son las resoluciones de mero trámite, no la asignación de fondos. Y ahí es donde hay un principal problema. ¿Por qué? Porque cuando los gobiernos regionales, particularmente lo que son de disposición del gobernador, en este caso Vallespín, asigna recursos, necesariamente tiene que la resolución que asigna recursos pasarlos por Contraloría. Y es un trámite lento, demora, sí, es verdad, eso vuelve bastante lenta la administración, pero es necesario para un adecuado control. ¿Y qué es lo que pasa en este caso particular? Vamos al gobierno regional de los lagos. Y esto lo sé bien porque yo iba a postular a uno de los fondos y enhorabuena que no postulé, porque si no tal vez estaría siendo investigado en este momento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo quería publicar 2 libros sobre la organización de laicos de Osorno, todo lo que tuvimos que ver con el tema del obispo Barro. Entonces, me acerco, toco las puertas de la gobernación regional y digo, miren, esto es de relevancia regional y necesito financiamiento. Entonces me dijeron, existen 2 vías. La primera, a comienzos de año, usted postule a los fondos concursables del gobierno regional, donde los CORE van a ser los que asignen el presupuesto por un tope máximo de 3 millones. Entonces le dije, perfecto, pero con 3 millones no se alcanzan a publicar libros. Entonces me dijeron, perfecto, vaya al otro fondo que se hace durante el primer semestre, que son fondos de libre disposición del gobernador regional, porque la partida presupuestaria así lo permite. Y precisamente son estos fondos y los convenios asignados mediante esta partida presupuestaria los que están siendo objeto. Es decir, la caja chica del gobernador que está asignado por presupuesto, no por voluntad del gobernador, sino que el presupuesto de la nación permite como un ítem asignar estos fondos para beneficios como estos. Me dijeron, usted postule, pero no como persona natural, sino que lo contrate una fundación para que la fundación lo postule y los pagos se realizan mensualmente a la fundación. Y eso no es extraño, de hecho es correcto y es deseable que así sea, para que no sean las personas naturales las que respondan, sino que sea una persona jurídica determinada con patrimonio conocido, porque una persona natural puede ocultar bienes. Entonces, en ese escenario, cuando yo quise postular, me dijeron ya están todos los cupos asignados. Así que llegué, digamos, pese a que estaba dentro de plazo, me llamó la atención el que nos hayan dicho, miren, ahora es la ventana de oportunidad para que postulen, pero lo cierto es que ya están asignados los miles de, creo que eran como 600 millones, los que están a libre disposición del gobernador para beneficios de esta naturaleza. Y ahí postulábamos todos, o sea, yo quería postular con un proyecto de impacto regional, como era este tema editorial, pero también habían otros trabajos, digamos, relacionados con pobreza, vivienda, etcétera. Entonces le dije, perfecto, ya si se asignaron esa cantidad de, casi $1 millón, si se asignaron esos fondos, perfecto, ningún problema, postularé el próximo año. ¿Y qué es lo que ocurre en este caso, Rocío? En esa dinámica, en esa asignación de fondos, el gobernador tenía que presentar las resoluciones que asignan los recursos a la Contraloría. Y aquí es donde vienen las distinciones. ¿Por qué? Porque hubo convenios, 22 convenios hasta el momento, porque Contraloría los está todavía investigando. A Contraloría se le ofrecieron 29 casos, investigó los 29 y sigue recibiendo mayores antecedentes. Es decir, esta es como la etapa inicial. Pueden haber más. Es que eso me llama la atención porque cuando leí la noticia decía 34 casos a nivel nacional y de los cuales 29 son de la región de los lagos, siendo que el Contralor como que dijo que separen todo y los vamos a investigar todo. Entonces ahí me hacía ruido porque decía 34 nacional, pero solamente la región de los lagos está presentando proyectos, entonces no entendí nada. No, o sea, evidentemente no es solamente la región de los lagos, pero lo más probable es que en virtud de los antecedentes aportados por el Ministerio Público, comenzaron con la región de los lagos. Entonces es un tema simplemente temporal, no un tema de que esto se agota en la región de los lagos. De hecho, O podrían sea, haber vamos a más ver convenios. qué es lo que va a pasar en otras regiones después. Exacto, y de hecho no tengo datos, pero no sería extraño por cómo funcionan las investigaciones en Contraloría que no sean solamente 22 en la región de los lagos, sino que sean más. Solamente hay que ir esperando a que Contraloría vaya dando a conocer. Porque, dicho sea de paso, Contraloría tampoco tiene la cantidad de funcionarios suficientes como para hacerlo más rápido, digamos. Entonces ese es un desafío importante. Ahora,
respecto a las distinciones, creo que es importante. Como era labor de Vallespín entregar esas resoluciones que otorgan plata a la Contraloría, Contraloría recibió algunas resoluciones y a varias les dijo que no. Es decir, señor gobernador, este convenio está viciado, no lo puede celebrar. Y hoy día se está instruyendo sumario en el gobierno regional de Los Lagos. ¿Por qué? Porque pese a la orden de Contraloría, esas platas se asignaron a esas fundaciones. ¿Ya? O sea, es decir, el gobierno regional de Los Lagos perseveró en un acto que la misma Contraloría, que el ente fiscalizador, le había ni siquiera recomendado, sino que le había ordenado no hacer. Eso por una ¿Sabes parte. cuántos son? No, ¿Sabes no tengo cuántos los son? datos, porque en estas cosas Contraloría no ha sido muy dada, digamos, la entrega de información, y en realidad creo yo que es precisamente porque todavía faltan muchos convenios todavía por investigarse. En segundo lugar, hubo otros casos en que los convenios estaban en el proceso de toma de razón. Es decir, señor gobernador, usted me presentó la resolución hoy día, nosotros mañana comenzamos a estudiarlo y sucede que pasado mañana usted ya asignó los recursos y los transfirió en consideración de que yo me iba a demorar una semana en dar la toma de razón. Entonces, otro sumario que se está sustanciando en el gobierno regional es precisamente eso. Por una parte, los que fueron asignados contrario a la orden de Contraloría. En segundo lugar, los que estaban en curso, es decir, Contraloría todavía no se pronunciaba y el gobernador, debiéndose abstener, asignó las platas. Oye, Juan Carlos, ¿y no habrá sido que cuando entregaron los recursos pasó lo mismo? O sea, como que sin esperar la toma de razón se asignaron los recursos y después dijeron que la toma de razón no era, y entonces ya habían asignado los recursos, más que se hubiesen asignado los recursos, o sea, que te hubieran dicho que no y igual los asignaste. Mira, la información que se dispone hasta ahora es que no Ya. está dentro de la categoría de los que se asignaron mientras se tomaba Ok, o se daba la toma de razón, sino que con ok. orden expresa de que esto no De estaba no con toma de entregar. razón. Ok. ¿Y cuál es la Se entregaron consecuencia igual. y cuál es la consecuencia de no tener toma de razón? Es que el acto es ilegal, porque Claro. la toma de razón es verificar que el acto se ajusta a la legislación. Si no se ajusta es porque es ilegal. Entonces se asignaron platas de manera ilegal, luego se asignaron plata no solamente de una forma ilegal, porque no había una toma de razón, sino que también se asignaron plata faltando la probidad, porque las normas obligan a los funcionarios a abstenerse mientras no haya una toma de razón para aquellos actos que no están exentos de la toma de razón. Entonces, en Oye, ese pero sentido, qué diligentes en este caso los funcionarios, porque generalmente son más cuadrados y en este caso se saltaron las reglas, que es me que por parece eso es lo raro, sospechoso de que era algún bofica, pues sí, eso es lo pechoso. sospechoso, eso es lo sospechoso del caso convenio. Entonces, y por otra parte, hubo otros casos donde la Contraloría representó. ¿Y eso qué significa representar? La representación en la administración es cuando uno le dice a la otra persona, generalmente a tu superior jerárquico, cuando te ordena hacer algo que tú no estás de acuerdo, el decir, mira, ¿sabe qué? Esto yo no lo voy a hacer o voy a tener estos matices. Y si la autoridad, tu superior jerárquico, insiste, uno lo hace, pero al menos ya quedó representada tu oposición. Entonces, para eximirte de responsabilidad. En este caso, lo que ha hecho Contraloría también como una tercera categoría es representar, es decir, hacerle ver a la autoridad regional de que hay convenios que tienen que solucionarse con estos problemas. No son necesariamente ilegales, pero se necesita entonces solucionar uno que otro aspecto respecto al convenio. O sea, efectivamente hay algunos que son derechamente ilegales. Les dijeron Legales, que no y tenían que pasar y pasaron la plata igual. Hay pasan otros a que no la... esperaron la resolución de Contraloría, la toma de razón, que les dijeran, ok, está todo ok, vamos, y les pasaron igual. Y por otro Exacto. lado, hay unos que dijeron, mira, sabes que tiene unas cosas menores que yo me voy a resguardar, eh, haz lo que quieras, pero tienes que hacerte cargo de esto. Claro, Una es cosa como así. asignan las platas, pero el acto jurídico que tú sometiste a mi conocimiento, solucionalo o arréglalo en estos aspectos. Eso es la representación. Bueno, y de lo que se está agarrando, entonces, el gobierno regional es de esta tercera pata, porque Es lo que que se ha dicho principalmente es eso, que son cosas menores que deben ser subsanadas, pero no son ilegales.
Así que no, el no tener la toma de razón, el que Contraloría rechace la toma de razón, es porque el acto no se ajusta a la legalidad y eso se conoce como ilegalidad. Entonces, hay actos ilegales, hay actos que se entregaron faltando la probidad y hay recursos, digamos, hay plata que se ha entregado o se debe entregar previo arreglo del acto jurídico. Es decir, se puede hacer, pero por favor, en lo formal solucione ese problema. Así ¿Y que... esto aquí, Juan Carlos, de quién depende? ¿De los funcionarios que lo hicieron igual o del gobernador A ver, directamente? políticamente responde el gobernador y ese es su karma. De hecho, no sería extraño que incluso haya mediado alguna orden del gobernador, si eso es lo que, para eso está el sumario. Entonces, responde ante Contraloría el gobernador, pero a nivel interno va a tener que responder el funcionario o los funcionarios que resulten responsables después de este sumario, estos dos sumarios que están iniciados, digamos, en el gobierno regional. Ese es el panorama. Y si se encontrasen culpable el gobernador, ¿qué le pasaría? Porque no es un cargo de elección popular. Sí, ¿Qué habría pasa que, ahí? habría que revisar la norma al respecto porque los gobiernos regionales, recordemos, son organismos con patrimonio propio, con personalidad jurídica propia, por eso es que el gobernador regional se puede querellar en contra, porque es víctima de un perjuicio patrimonial en contra de una de las fundaciones y no el Consejo de Defensa del Estado, porque Estás hablando ahí del caso Kimun, ¿no? exacto, exacto. Que De no hecho, corresponde a estos 600, porque esos son por sí solo 1.200. sí, pero no te olvides que Contraloría también informó que había problemas, aquí lo estoy viendo, con la Corporación Privada para la Educación y el Desarrollo Local, el Canelo. Esa es una de Sí. las que posiblemente gobierno regional en Pero, algún momento va a hacer pe- algo. pero eso no es de los 600 que estamos hablando de la caja chica del gobernador. No, es la del Eh, Canelo, sí, sí, sí lo La es. del Canelo sí, ok. Y esa sería parte de las primeras, de Sí, estos dentro de las convenios que primeras. fueron realizados a pesar de haber sido declarados ilegales. Exacto. Entonces, Ok. ahí, frente a casos como ese, lo cierto es que el gobernador se puede querellar para perseguir las responsabilidades de las personas jurídicas que administran la jurídica y no hace otro organismo como el Consejo de Defensa del Estado porque el gobierno regional tiene patrimonio propio. ¿Por qué hago este énfasis? Al tener esa particularidad, tendríamos que revisar la norma, la ley orgánica de los gobiernos regionales respecto a cuáles son las causales de suspensión del cargo o de la cesación en el cargo. Mm. Entonces, porque al igual Sí. que los alcaldes que son elegidos por votación popular, también pueden, a decir verdad, ser destituidos. Así es como lo que tenemos el caso emblemático aquí en la región de los lagos de Ancud, donde el Trícer ya lo declaró admisible, pero que todavía no dicta su fallo. Querido Juan Carlos Claret, hemos llegado al final de nuestro programa y a todos los que se sumaron hoy los invito mañana a otro episodio del Política Podcast. Chao, chao. Chao.